¿Qué pasa, profe de idiomas capitalista? Hoy es jueves de entrevista y vamos a hablar con Iago Vázquez, un profesor gallego que tiene una academia online en la que prepara o ayuda a prepararse, mejor dicho, las oposiciones a profesores de francés de primaria. Sí, sí, oposiciones. Yo siempre me meto mucho con los opositores en mis emails, siempre en tono de broma, pero no por ello pienso que no sea un buen estudiante. De hecho, si hay algo que sobra en este país llamado España, son personas que están interesadas en aprobar este examen llamado oposiciones, que luego te da la oportunidad de ocupar un espacio en la enseñanza pública y vivir bien de esto, porque hoy en día en España se vive mucho mejor del sueldo público que no tanto del sueldo privado, y ya ni te digo si te dedicas a emprender. Por lo tanto, considero que es un mercado donde hay mucha demanda y donde también hay bastante competencia de academias, de escuelas que también preparan a opositores. Por lo que en esta entrevista con Yago nos va a explicar un poquito cómo prepara a estos opositores para este examen de francés, cómo se diferencia de la competencia, que ya verás que tiene una idea muy clara, tiene mucha experiencia sobre pues lo que yo llamo la conversación mental del cliente, del opositor, cómo encuentra este espacio en el mercado y luego, pues bueno, en definitiva, cómo vive pues muy bien, ¿no? De esto de preparar a estos profes para aprobar este examen. Una demanda que nunca se agota ni creo que se agotará en los próximos años. Así que si tú también quieres escuchar un poquito pues cómo lo hace, cómo se ha situado dentro de este nicho del mercado de los opositores de francés, escucha esta entrevista. Y por cierto, no te olvides que yo cada día envío un email a profesores de idiomas que se venden en Internet. sergiodelgado.online, sergiodelgado.online, cada día un consejo para profes de idiomas que se venden en Internet y que emprenden en el mayor mercado del mundo de la enseñanza de idiomas. Vamos a escuchar ahora sí esta entrevista con Yago. Yago, ¿alguien que no sepa qué son las oposiciones en España o de qué va esto de opositar como profesor? ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Qué son las oposiciones? Vale, pues mira, en España, para ser profesor en un centro público, no basta con tener la carrera, ¿vale? Con tener el conocimiento académico para poder desempeñar esa profesión, sino que además hace falta superar un examen concreto, eh, que más que un examen es una competición con otros candidatos para poder acceder a ese puesto. Y eso es la oposición en su fundamento. Es una competición. Como los puestos en la enseñanza pública no se cubren de acuerdo a una entrevista y a un CEO o a un director que escoja el mejor candidato para el puesto, sino que se hace mediante a criterios de mérito y capacidad, que llaman ellos, pues se hace este tipo de prueba. Es una prueba, bueno, compleja en cuanto a que exige muchísimo esfuerzo por parte del candidato. Mucha gente dice que es esfuerzo eh, que no dice mucho de la capacidad del futuro profesor para luego desempeñar su profesión. Y es cierto que puede ser así en cierta parte, pero sí que es cierto que es un sistema que, aunque no escoja realmente a los mejores profesionales, sí que escoge a gente que tiene un perfil muy concreto que sepa, no digo sacrificarse, pero es una palabra que tiene otras connotaciones, pero sí que sepa que hay determinadas cosas que para conseguirlas hace falta un esfuerzo muy, muy grande detrás, ¿vale? Y eso es también un criterio de selección que yo no digo que sea eh, es el que es, ¿vale? ¿Hay que seleccionar a la gente así para dar clase luego a los niños? Bueno, pues no lo sé, pero desde luego que es un criterio de selección duro y que sí que selecciona a un determinado, a una determinada, a gente con unas determinadas características, ¿sí? Y bueno, pues ahí es donde entro yo, ¿vale? Es un proceso complejo, largo. Claro, tú a tus alumnos
de lengua extranjera o los que tienen los seguidores de tu podcast, bueno, claro, la gente estudia o adquiere vuestros servicios porque tiene un interés, ¿vale? Aquí es más que un interés, aquí es, no sé si una necesidad, pero es algo que te lo juegas a una fecha muy concreta, en un momento muy concreto, entonces ahí, aparte de tener que adquirir unos conocimientos, entran otra serie de cuestiones, ¿no? Que es donde yo puedo acompañarles un poquito más. Ujú. Háblanos un poquito de este examen. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuándo se convoca? ¿Cuál es la estructura del examen? ¿De qué va? Bien, hay muchos tipos de exámenes porque hay muchos tipos de especialidades, ¿vale? Yo, por ejemplo, en primaria, que me dedico a la lengua extranjera, bueno, pues eh, hay- incluso, fíjate, estoy dándole vueltas, incluso los exámenes, aun siendo de la misma especialidad, varían en función de las comunidades autónomas, con lo cual la casuística es enorme. Eh, lo que sí te puedo dar son unas normas generales. Normalmente se dividen en dos partes. Una primera parte en la que hay el famoso temario, ¿vale? Una serie de temas. En primaria son 25 temas que tienes que estudiar y una prueba práctica que depende de la especialidad, ¿vale? En nuestro caso, que es lengua extranjera, es una comprensión escrita como la que se hace en- en- en el Cambridge, en el Oxford, en el DALF, por ejemplo, de la Alianza Francesa de Escuelas de Idiomas, algo similar. Y luego hay una segunda parte para la gente que supera esta primera parte en la que hay que defender una programación y una unidad didáctica. Eso es básicamente el esquema general, aunque luego ya te digo que hay particularidades en función de la especialidad. Es muy memorístico, imagino, la primera parte, ¿no? Porque es que siempre dicen la gente que hace oposiciones que hay que cantar los temas. No sé si esto se lleva lo de cantar el tema o no en esta comprensión escrita. Claro, has dicho comprensión escrita, supongo que tendrán que digamos también cierta parte creativa, ¿no? La primera parte esta que has comentado. Vamos a ver, en la primero, la parte memorística, ¿vale? Las oposiciones que tienen este San Benito de que son muy memorísticas. Y desde luego que sí, que hay que adquirir un montón de conocimientos, ¿vale? Los conocimientos te los puedes chapar, te los puedes embotellar y luego soltarlos y te olvidas de ellos, o puedes convertirte en un experto en la materia, lo cual tiene muchísimos beneficios, ¿vale? Y eso es lo que yo hago. ¿Hay que memorizar? Desde luego que sí, ¿vale? Eso no se le puede negar a nadie, pero una cosa es y que es el modelo que tienen la mayoría de las academias y la mayoría de los preparadores, es que tienen unos temarios, un temario que le han pasado por ahí o que han confeccionado ellos, mira, toma, estúdiatelo. ¿Y cómo me lo estudio? Pues mira, primero un párrafo y luego otro párrafo. Bueno, pues así ese método no funciona. Y además, nosotros que nos dedicamos a la educación y que sabemos realmente cómo se adquiere el conocimiento, sería un poco triste que lo hiciéramos así. Y yo no lo hago así, ¿vale? Yo, de hecho, no doy un temario. Yo doy 4 temarios diferentes y entonces explico cómo tú tienes que navegar en las fuentes. Oye, pues mira, me busco aquí, me gusta este autor, me gusta aquí esta definición, me gusta aquí esta aplicación práctica. Y entonces lo reelaboras. Y es en ese proceso de reelaboración donde se adquiere el conocimiento. Entonces yo siempre digo a mis alumnos, mira, es que conmigo vas a prepararte un año, apruebes o no apruebes, porque yo te voy a dar las herramientas, tú vas a adquirir el conocimiento y luego no me vas a necesitar. No me vas a necesitar en la técnica. Luego, si me quieres en el acompañamiento, que es el otro servicio que yo ofrezco, pues vale, estoy contigo, vale, yo te acompaño. Pero las herramientas te las voy a dar el primer año. No es como las academias que dicen, mira, toma, estúdiatelo, si no apruebas, bueno, te vienes el año que viene y volvemos a cantar otra vez los temas. Bueno, no se trata de eso. Yo intento convertir a mis alumnos en expertos en la materia. Y luego, claro, hay que estar a la orden del día y la inteligencia artificial, oye, los funcionarios también la pueden emplear. Y nosotros empleamos inteligencia artificial para elaborar los temarios. Porque, fíjate, eh, mucha gente estudia los temas de oposición como si fuera luego a hacer un trabajo de fin de grado. Y un trabajo de fin de grado, o en una tesina, o una tesis, o estas cosas que hacen ahora en las universidades, tienes un tribunal que está formado por expertos. Y entonces, si tú hablas con una terminología técnica y profunda y densa, pues te van a entender. Pero aquí el tribunal de las oposiciones lo forman profesores que a lo mejor
chapurrean un poco de francés, que no han dado francés en su vida, que no saben nada de competencia lingüística, que no... Entonces, bueno, pues evidentemente el tono de los temas tiene que ser contundente, los temas tienen que ser amplios, tienen que tener contenido, pero luego hay que buscar la forma de explicarlo de forma que llegue a alguien que sea ajeno a esta temática en la que estamos hablando. Y aquí la inteligencia artificial funciona, que es una pasada, para buscar aplicaciones prácticas de conceptos teóricos, para hacer introducciones atractivas, para hacer conclusiones que tienen ese punch final que deja al tribunal con una, ¿sabes? Con un buen sabor de boca. Bueno, pues eso, aquí la inteligencia artificial nos ayuda un montón. Y bueno, ya desde el año pasado estamos integrándola en la confección de los temarios. Pero mi alumno hace su propio temario. Y yo esto es algo que le digo en la entrevista de venta. En la entrevista de cierre le digo, mira, hay academias por ahí que te van a decir, mira, yo te doy esto, yo te doy esto, yo te doy esto. Mira, yo no te doy nada. Te lo vas a hacer todo tú. Porque al final, oye, el tribunal que va a valorar puede saber más francés, menos francés, más de legislación educativa o menos, pero lo que sí va a saber ver, eso lo ve cualquiera, es el trabajo que hay detrás y si tú tienes interiorizado el material o no. Entonces eso es lo que hago yo en cuanto a la parte más memorística. Que sí, que hay que estudiar y hay que tener una buena técnica de estudio, y eso también lo explicamos en las clases, pero es más complejo que memorizar pura y simplemente. Hablaremos también de las técnicas de estudio, que me parece que es algo que muchos a los profes a veces nos pasa, ¿no? Que no sabemos cómo aprender. Bueno, el ser humano creo, así en general también. Nos falta ese tipo de cositas. Pero volviendo a lo que tú decías, Diego, de que tú no das el temario para cantar en el examen, ¿cómo reaccionan los alumnos cuando tú les comentas esto? Porque igual te llegan alumnos, ¿no? Del tipo, bueno, a mí este profesor me va a dar aquí no sé cuántos temarios son, no sé cuántas cosas, cuántos Sí. temas tiene que preparar posiciones. Yo espero que este profesor me los dé, me dé aquí el PDF de turno o lo que sea, y yo ya me lo memorizo. Mm. ¿Cómo reaccionan cuando tú les dices, no, chaval, que Eh, tienes tú que prepararte tú tu propio temario? claro, ya es que yo he hecho ya muchas entrevistas y entonces a muchos les cambia la cara. Y mira, ya te lo veo en la cara. Y dice, ya está diciendo, esto. Y yo soy muy natural en la entrevista. Digo, mira, por ahí te van a decir que lo quieres todo hecho. Yo te digo que no, que llevo ya muchos años haciendo esto. No lo quieres todo tú hecho, lo quieres hacer tú. Mira, es que tú eres un atleta. Tú tienes que competir en las Olimpiadas Tienes una fecha, igual que el atleta que tiene que correr los 100 metros lisos. Y entonces, si tú estás buscando un entrenador, no quieres que el entrenador vaya al gimnasio por ti y levante las pesas. Y no quieres que haga los estiramientos por ti. Dice, el entrenador te dice, mira, lo mejor para desarrollar velocidad explosiva es hacer esto. Pues venga, hazlo. Y tantas veces. Oye, estás muy cansado, vamos a hacer este ejercicio de recuperación. Oye, come esto, tal. Eso es lo que hace, pues eso es lo que hago yo. Digo, mira, lo mejor no es... Y tengo alumnos, ¿eh? Y también lo digo en la entrevista. Digo, mira, yo esto creo firmemente en esto. Es lo que hice yo para mí. No es algo que me haya inventado yo. He leído muchos libros sobre cómo se aprende y de técnicas de estudio. Sé que esta es la mejor forma de hacerlo. Es una forma que llevo probando desde hace muchos años, bueno, que la he hecho yo y que cuando aprobé yo mis oposiciones y que la han hecho muchos alumnos míos. Pero siempre hay alumnos que me dicen, mira, ya, bueno, me rompas la cabeza, a mí dame unas hojitas, me las chapo y ya está. Y puede funcionar también. Y puede funcionar también. Pero tiene muchos inconvenientes. Pues tiene el inconveniente, por ejemplo, si estudias así, de que la gente que se queda en blanco es la gente que chapa. La gente que estudia de esta otra forma que yo recomiendo siempre tiene una salida. Porque si no si no te lo has aprendido de memoria y tienes, bueno, pues una serie de conocimientos, pues puedes hilar. Y fíjate, muchos de mis alumnos, hasta cuando les sale un tema que no han estudiado, pueden escribir algo para sacar el cinquito, para sacar el no sé qué y meter la cabeza. Claro, porque tienen pues una serie de conocimientos y una serie de bagaje detrás que les permite salir del paso. A ver, sí, lleva, ¿no? Este esfuerzo extra. Ahora yo esto siempre lo veo todo en términos de negocio, ¿no? Y siempre veo que lo que tú haces es lo que te diferencia precisamente de las otras escuelas o academias que también preparan oposiciones que son unas cuantas, ¿no? Que es, la gente se apunta allí y les da pues el temario y se acaban pues empollando el temario y no sé qué otras cosas más harán. En cambio, tú lo que haces es hacer que el propio profesor sea el que trabaje sobre su propio conocimiento para luego, oye, sentirse mucho más cómodo a la hora de exponer el tema o a la hora de tener que defenderlo ante el tribunal. Me has dicho que están un año contigo, Yago, los alumnos, pero vamos a hablar un poquito más de estos alumnos. ¿Cuál crees que es la principal dificultad
que tienen estos opositores? Bueno, dificultades hay varias, porque el proceso, cuando tienes que hacer algo con la administración es siempre complicado. Es siempre, bueno, complicado no sé, pero farragoso y complejo seguro. Entonces tú fíjate, pues desde que te tienes que, eh, desde que, tú fíjate, tú empiezas a empezar a estudiar en septiembre sin saber siquiera si va a haber plazas o no para tu oposición. Es decir, tienes que empezar a estudiar a ciegas, lo cual eso genera una ansiedad y una tensión fuerte. Y yo siempre digo, mira, yo no sé si va a haber plazas o no. Yo voy a empezar y bueno, si hay, pues genial, que no hay, bueno, pues yo seguiré hasta el final porque yo dejo a mi alumno preparado. Pero Y empezamos una a pregunta, ciegas. ¿cuándo sabes cuándo aparecen las plazas? ¿A partir de qué mes? Depende de los años y depende de las comunidades también. Aquí en Galicia, por ejemplo, este año empezamos en septiembre y no se supieron las plazas, yo creo que hasta o fue sobre las Navidades, no sé si antes o después. Wow, se puede estar un año tranquilamente preparándote para un examen que igual no hay. No es un año. Tú empiezas en septiembre y son 3 o 4 meses. Ah, vale. Bueno, aunque en realidad no es así, porque lo que se supo estoy pensando, tengo muy mala memoria, estoy pensando, lo que se supo es que había plazas de primaria y dieron el número de plazas globales de primaria, pero no sabíamos si había de francés. Y luego salieron las de francés y luego, bueno, hay mucha incertidumbre. ¿Sabes? Entonces, uno de los miedos que tienen los opositores, no miedos, pero es esa incertidumbre. Tú piénsate que tienes que hacer un esfuerzo gigantesco y te pongo otra vez la analogía de las Olimpiadas. Claro, tú tienes que entrenar durante 4 años sin saber si se van a celebrar o no las Olimpiadas. Entonces, eso añade un factor psicológico, emocional tremendo, una carga tremenda. Y emocional y económica, porque oye, tienes que estar, no solo pagar al preparador, sino el coste de oportunidad de no estar trabajando o no estar haciendo otra cosa que podrías hacer en vez de prepararte una posición que hasta el momento es hipotética en septiembre. ¿Mm? Y eso es algo, eso es simplemente para que te sirva de, de ejemplo de la cantidad de incertidumbre que hay en el proceso. Una vez que salen las plazas, bueno, pues son muchas, son pocas, bueno, pues esa es otra. Luego, claro, nosotros estudiamos un temario, que hay un temario oficial, y el temario, cuando hay un temario oficial hay unos epígrafes, pero el contenido del temario no existe. Entonces, todo esto que te estoy diciendo de que tienes que memorizar o que tienes que estudiar o que tienes que hacer tu propio temario y tú luego llegas, se los pones al tribunal y resulta que el tribunal, como no tiene una guía, se tiene que hacer la suya propia y como algún tribunal, pues en algunos tribunales no tienen ese conocimiento académico que tiene un profesional del sector, pues se fía mucho de lo que tiene en el papel delante y todo lo que escapa de ese margen, pues o no lo contabiliza. Entonces, yo siempre digo, mira, por muy bueno que sea un temario, aunque le hayan dado un 10 al tío que ha hecho este temario, han movido los postes para esta oposición. Los han movido de sitio. Entonces no sabemos si vamos a acertar. Entonces hay que ir a la originalidad, a la diferenciación, a una introducción que coja por el cuello al tribunal. Es decir, tú no puedes empezar una introducción diciendo en las sociedades occidentales interconectadas es importante hablar muchas lenguas. Bueno, si te digo la cantidad de temarios que he visto yo que empiezan así, o que empiezan según el decreto, no sé qué. Tío, que has matado al tribunal. ¿Habrá que hablar de la legislación? Por supuesto. ¿Habrá que hablar de la importancia de aprender lenguas extranjeras? Por supuesto. Pero, tío, ¿de qué va el tema? ¿Va de la utilización de recursos tecnológicos en el aula? Bueno, pues busca una forma de decirle al tribunal la importancia que tiene eso en la educación de los niños de primaria. Y cómo hay muchos recursos que son muy útiles y cómo hay otros que son una chorrada. Y cómo hay que bueno, navegar y buscar y leer la literatura para encontrar lo que funciona y lo que no. Y entonces, y luego eso, oye, lo metemos en el ChatGPT, le damos ahí un toque que te diga una frase, una cita o algo que. Y es así, como es que hay que venderle el temario al tribunal también. Hay que vendérselo. No es solo memorizar, no es solo el qué, es el cómo también. O sea, has apuntado por una parte el,
que la dificultad que tienen es pues un poco no está este tiempo maratoniano, en el sentido de que muchas veces empieza sin saber y que es algo de largo recorrido, o sea, hay un factor motivacional y de energía. Luego lo que has comentado, ¿no? De eh, contarle al tribunal lo que él quiere escuchar, en el sentido, ¿no? De vincularlo mucho con la enseñanza de los niños, ¿no? No dar cosas, digamos, mucho más generales. Y yo no sé si también te pasará. ¿Tienes problemas también con opositores que tienen problemas para organizarse a nivel de tiempo? Muchísimos, no solo a nivel de tiempo, para organizarse a nivel general. ¿Mm? Em, una oposición es un proceso muy largo en el que pasan muchas cosas, porque en un año de la vida de una persona pasan muchas cosas. ¿Mm? Y entonces, tú tienes que tener un plan. Tú tienes que tener un plan. Yo siempre les digo a mis opositores que, bueno, que la incertidumbre forma parte del proceso. Es así, hay que navegar, hay que convivir con ella. Y la mejor forma de convivir con ella es establecer un proceso, una organización que te impida pensar. Y tú no puedes sentar, yo les digo a mis opositores, bueno, hay que organizar el tiempo, hay que saber, bueno, cada uno tiene su vida, pues sus cargas familiares o su trabajo o no tienes nada y entonces te puedes organizar todo el día de estudio. Pero independientemente de mucho o poco tiempo que tengas, tienes que organizarlo, tienes que saber cuándo vas a estudiar y qué vas a hacer ese día. Eso es fundamental, fundamental. Hay que tener un objetivo en la cabeza. Hay que tener objetivos a largo plazo, a medio y a corto. Pero tú el día que... Entonces, bueno, me hablaste de organización del tiempo, pero yo te voy a hablar de otros niveles de organización. Yo empiezo por la mesa de trabajo. Vale, la mesa de trabajo, tíralo todo. O sea, nada. No tiene que haber nada. Ni el ordenador, ni el móvil. Tiene que haber una mesa enorme. Bueno, no, la mesa que tengas con tus folios, con tus fuentes y a lo mejor un boli, un lápiz y dos o tres subrayadores que yo recomiendo para determinadas historias. Eso para empezar, organización del espacio, nada. Y luego, por supuesto, el móvil apagado. Yo digo, bueno, joder, menuda ciencia, tío, que apague el móvil. Ya, bueno, pero es que hay que apagarlo. Porque tú sabes que lo tienes que apagar, tú sabes que no puedes andar mirando las notificaciones, pero no lo haces. Bueno, yo te digo, apágalo. Apágalo, tío. No es nada revolucionario, pero funciona. Y yo trabajo, que tampoco me lo he inventado yo, por pomodoros, ¿vale? Por periodos de 25 minutos de mucha intensidad. Oye, que tú tienes más capacidad porque acabas de salir del grado y tienes mucho músculo mental para estar, pues haz pomodoros de 35, de 40, de 50, me da igual, pero tú establece tus sesiones ideales de estudio. Y entonces vas programando tus sesiones diarias por pomodoros. Y luego después tienes que tener muy claro que a principio del año vas a dedicar el 100% del tiempo al estudio y a medida que vas adquiriendo temas tendrás que ir bajando al 90, al 85, al 80 de estudio y dedicarle el resto del tiempo al repaso. Entonces programamos, y los repasos también hay que programarlos, ¿vale? Claro, alguien que tiene 8 horas diarias porque acaba de salir del grado, sus padres le pagan al preparador y le ponen la comida en la mesa cuando es la hora, pues vale, no se tiene que preocupar de muchas más cosas y hasta la organización hasta casi es secundaria. Pero una persona que trabaja por las mañanas o que no trabaja pero que tiene cargas familiares o que tiene un hijo o que tiene a un padre mayor o que tal, ahí la organización es fundamental. Entonces, pues precisamente tengo un ebook en el que hablo sobre eso. No es nada tampoco mágico, es sentido común y establecerlo de forma que tú organices un proceso en el que te evite pensar, en el que te evite tomar decisiones. Yo siempre le digo que el opositor no tiene que pensar. No tiene que pensar, es decir, se tiene que sentar y tiene que ejecutar el plan, ¿vale? Hay que organizarse, ese es el periodo en el que pensamos y entonces establecemos un plan y luego lo ejecutamos y te olvidas pensar porque el miedo que está ahí, esa vocecita que la tienes ahí en el fondo, es que va a haber plazas o no va a haber plazas, van a ser muchas o va a haber pocas, es que la gente va a ir preparada o no va a ir preparada, es que me va a salir un tema o no me va a salir, es que voy a ser capaz o no voy a ser capaz. Bueno, y si no sabes lo que vas a hacer ese día, es muy fácil que esa voz te convenza para que te sientes en el sofá a ver Netflix. Entonces tú tienes el plan. ¿Que tienes 2 horas para estudiar? Vale, 2 horas, ponlas en tu planning.
¿vale? Que es a las 9, pues a las 9 te sientas. ¿Que no te apetece? Te sientas. Te sientas. Que ese día no te sientas. Por lo menos te sientas. ¿Que la primera sesión no es productiva? Bueno, venga. Oye, yo siempre les digo, escríbeme al Slack. Yo me comunico con mis alumnos, ¿no? Dice, que tú ves que no funciona, escríbeme. ¿Vale? Tienes una conexión ahí con el entrenador y ya vuelves otra vez al carril. Y por eso siempre digo que el organizarse es fundamental. Yo creo que es más del 50%. ¿Vale? Que antes hablábamos de si había que tener varias fuentes y una... Vale, es importantísimo, pero eso no lo vas a conseguir hacer si no empiezas con un proceso. Y luego también les digo una cosa que les suele llamar la atención, que hay que empezar muy poco a poco, muy poco a poco. En las academias dicen, bueno, hay que estudiar ya por lo menos 4 horas, 6 horas, 8 horas. Bueno, mira, es que cada uno tiene sus cargas y a lo mejor tú no puedes estudiar. Entonces, ¿tú sales de un grado? Bueno, pues a lo mejor puedes dedicarle más tiempo, porque tienes el músculo fresco. Que tú tienes ya 40 y pico tacos y hace un montón que... Bueno, vamos a empezar despacio. Hazme caso, porque sé que tienes muchas ganas, porque tu familia te va a apoyar y van a hacer un montón de tareas que deberías hacer tú para que tú puedas estudiar y tienes muchas ganas. Vale, pero empieza despacio. Sé de lo que hablo, empieza despacio, porque se trata de generar un hábito, ¿vale? Se trata de de establecer el proceso, de ponerlo en marcha. Tú te empiezas con un pomodoro, con 2 pomodoros, y ¿lo has hecho bien? Vale, anotas tu tic o el check, lo que sea, en tu planificación, te quedas con esa sensación y mañana vuelves. Y mañana, oye, un poquito más, y otro poquito más, y otro poquito más. Y les digo en septiembre, vamos despacio, que no queremos que nos pase como al que se apunta al gimnasio en enero, ¿vale? Que va el primer día, se rompe con las agujetas y dice, "Buah, yo me voy al bar con mi cerveza". Bueno, pues claro, pues eso lo he visto muchas veces. Hay que empezar con despacio. Esto es muy largo, es muy jodido. Entonces hay que coger el hábito, hay que hacer callo, ¿vale? Y una vez que es más fácil, ¿vale? El que va a hacer... A mí la analogía del deporte me funciona, yo creo que me funciona muy bien. Tú quieres correr la maratón, vale, nosotros vamos a correr la maratón, ¿vale? 42 kilómetros con 235 metros o los que sean. El primer día te pones a correr 42 kilómetros con 235 metros. No, tío. El primer día te pones el chándal, ¿vale? Te ajustas las zapatillas, ves si te quedan cómodas o no. Das un par de saltitos, un par de no sé qué. Venga, carrera o incluso que muchos preparadores recomiendan empezar caminando. Venga, vamos a caminar. Media hora. ¿Has hecho media hora? Venga, palmadita en la espalda, ponte el check. Mañana, 5, 10, 15 minutos más. Y un poquito más, y un poquito más. ¿Vale? Esa, por otra parte, es una filosofía que yo tengo muy metida adentro, que hago con los niños que tengo yo en primaria, ¿vale? Por ejemplo, con mis alumnos de primaria. Y que hago, por ejemplo, también en mi negocio, ¿vale? Yo empecé con un alumno por, por casualidad y dije, bueno, ¿y ahora cómo lo puedo hacer mejor? Bueno, pues así, y un poquito más, y un poquito más. Y claro, ahora llevo ya casi 10 años y bueno, creo que ahora tengo pues algo muy profesional que poca gente del sector creo que pueda ofrecer y no he llegado aquí. A lo mejor hace 10 años ya sabía que quería esto, pero desde luego no lo puedes hacer desde el primer momento. Hay que ir paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y un poquito a poquito. Y fíjate, esto es además algo que yo lo llevo pensando hace mucho tiempo, pero se lo escuché hace poco a MrBeast en una entrevista que le hicieron. Oye, ¿tú qué recomendarías para alguien que quiera empezar en YouTube? Y dice, grábate un vídeo, como sea, con el móvil, grábate ya, mejor hecho que perfecto. Vale, Y grábate. grabarse los primeros 100 vídeos o algo así, ¿no? Dijo, Claro, grábate entonces tú 100 te lo vídeos y luego ya grabas. verás. Y al primer. Pero todos los días, tú apareces todos los días, te lo grabas. El primer vídeo, vale, te lo escuchas. Oye, el audio, ¿puedo mejorar el audio? Venga, voy a ver un tutorial como ponerle un filtro, un compresor para que no sé qué. Vale, bien. Siguiente, la careta de entrada. Bueno, ¿cómo puedo mejorar eso? Venga, pero todos los días. Tú sabes que tienes que mejorar el sonido, la calidad de la imagen, la careta, el contenido. Sabes que tienes que mejorar un montón de cosas. No lo puedes hacer todo el primer día. Venga, pero sal al ruedo. Venga, todos los días. Ping, 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 ping. Y poquito a poquito, poquito a poquito. Y es el efecto
Del interés compuesto de la bola de nieve, es así. Bueno, joder, estoy hablando, párame, Sergio, que yo empiezo a hablar y no paro. Eh, eh, Es un poco yo creo que es algo que está fomentado muchas filosofía veces por las... Kaizen, ¿no? Lo que se llama, ¿no? De mejorar siempre un poquito cada día, ¿no? O sea, es un tipo de profesional, pues que, oye, pues, yo la gente que he conocido que son opositores es gente con una disciplina de hierro. O sea, es gente de disciplina que dices, joder, si esto lo aplicases... Yo esto, por ejemplo, lo aplico a mi negocio, ¿no? Pero ellos lo aplican pues a estas técnicas de estudio, ¿no? Y siempre pues encuentro muchos paralelismos, cada uno en su ámbito. Pero vamos a avanzar un poco hacia la mercancía. Y hago un poquito hacia tus clases para que explique un poquito de qué van. Ya has explicado cositas. Sé que antes de que un alumno entre en tus clases tienes una reunión previa con él o con Sí, ella, ¿verdad? ¿Por qué haces sí. este tipo de reunión previa? ¿Lo haces para filtrar, para ver que tenga, entre comillas, madera de opositor? Mira, no. Lo hago porque para diferenciarme del resto de academias. Eh, los opositores también tienen sus miedos, pero también tienen unas creencias. Tienen unas creencias, ¿vale? Porque hay mucha gente, muchos preparadores y muchas academias en el sector y tienen un precio en mente y lo primero que van es al precio. Vale, entonces me llamaban y decía el precio y entonces pues había gente que luego te escuchaba o que no. Y claro, yo sé que los precios de mis clases están por encima del sector aquí en Galicia, ¿vale? Yo sé que es porque es así por diseño, ¿no? Creo, y también porque creo que ofrezco mejor servicio que los demás. Y entonces, dar la cifra sin explicar cómo preparo yo a la gente, sin enseñar el producto, pues hacía que mucha gente se espantase antes de saberlo. Entonces yo empezaba con en un primer momento hacía reuniones telefónicas, pero ya enseguida empecé con haciendo reuniones, videoconferencias, ¿vale? A través de Zoom o lo que fuera. Entonces eso me permite pues enseñar mi lugar de trabajo, me permite enseñar mi plataforma, me permite enseñar los recursos que enseño a mis alumnos, cómo preparo la parte práctica, les enseño los textos que yo elaboro, me permite enseñar los temarios, me permite enseñar la plataforma donde yo resuelvo las dudas. Y claro, es decir, es como saco el catálogo con todos mis recursos y entonces luego digo, mira, te digo el precio, este es el precio. Vale, yo sé que es más que los demás, vale, yo sé que es más, bueno, pero ofrezco mucho más que los demás también. ¿Mm? Y, y además, también no solo como escaparate, ¿no? No solo hago la reunión inicial como escaparate, sino también para escuchar un poco al candidato, ¿vale? Es cierto que muchas veces ya cada uno tiene su historia, ¿no? Y cada uno tiene su individualidad y y sus cuestiones particulares, pero se repiten muchas veces muchas cosas. Y entonces cuando se repiten pues el tema de la incertidumbre, el tema de es que no sé qué legislación tengo que mirar, es que no sé preparar una programación, es que en la universidad no me enseñaron nada de esto, es que no sé cómo se hace. Y entonces, bueno, yo les voy a decir, bueno, cómo te puedo ayudar? Entonces, vale, pues es cuando yo puedo decirles, bueno, yo no solo te voy a explicar cómo hacer la programación, es que yo voy a estar contigo durante todo el proceso. Vale. Fíjate, muchas academias terminan en junio, pero el proceso no termina hasta julio. Dice, bueno, yo estoy hasta el final, ¿vale? Es decir, y me vas a tener siempre disponible para escribirme cualquier pregunta que tengas. Y eso es algo que valoran, porque independientemente de los conocimientos o los temarios que tengas o cómo expliques las cosas, el estar ahí, el que haya una persona yo llevo ya 10 años haciendo esto, que sepa cómo es el proceso, que ante una incertidumbre sepa cómo contestar, pues eso genera mucha tranquilidad. Y eso lo puedo hacer en la entrevista tú a tú. Antes con el teléfono, bueno, se podía hacer también, pero vale, mirándonos así y conociéndonos físicamente se establece, no digo un vínculo, pero por lo menos sí un contacto, ¿no? Que a mí me permite pues enseñar bien mi producto, justificar el precio que pido por él y bueno, y conocernos un poquito, establecer una relación.
Sí, lo que has comentado es el típico proceso de venta, de negociación que es clave, ¿no? Es decir, por una parte tú conocer muy bien el mercado, conocer muy bien la conversación mental del cliente y hacer que el cliente sea el que vaya exponiendo esta conversación, lo vaya sacando fuera y tú vayas Mm. cerrando pues posibles objeciones, incluso adelantándote a ellas. Lo del precio es curioso, ¿eh? También te digo yo tengo una visión diferente del precio, yo siempre doy antes del precio y así hago un filtrado previo y ya luego si me entran sé que tienen la capacidad económica, es uno de los tres elementos que tengo en cuenta y es que dispongan del dinero para poder pagar. Entonces, pues me evito tiempo que perder si sé que el cliente ya dispone de ese dinero. Pero bueno, también es curioso, ¿no? Es decir, primero enseñas la caída y luego el precio. Vale. Luego, a ver, no sé si tenemos mucho tiempo para meternos a hablar de cómo son tus clases, pero sí que tienes una membresía. No sé si tus clases son one-to-one y luego grabas el vídeo o cómo escalas esto para que haya una especie de membresía. Bueno, explícanos de qué va todo esto. Sí, vamos a ver. El modelo tradicional es el de pago por mes, ¿vale? Tú vas a la academia, empiezas en septiembre o en octubre tradicionalmente y la mensualidad es tanto, ¿vale? Y ellos juegan con eso y cogen a gente durante todo el año. Si alguien ve ahora en febrero, dice, es que me lo he pensado y me voy a presentar a las oposiciones en junio", lo cogen también. Vale, yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo lo que lo hacía, ¿vale? Yo hacía lo de las mensualidades, lo de pagas por mes. Pero es que me he dado cuenta que, bueno, me he dado cuenta, es que es lógico, por otra parte, que la formación que yo hago es una formación completa. Tiene un principio y tiene un final. Y si tú te metes en el medio, eh, pues no tiene sentido. No tiene sentido, porque no nos reunimos como las academias que se reúnen y a ver qué pasa. Pues hoy hablo de este tema y luego no sé qué, y no, yo tengo unas clases predeterminadas. En la uno hablo de esto, en la 2 de esto, en la 3 de esto, ya es un esquema que voy cambiando, voy mejorando todos los años, pero que ya está muy establecido. Entonces tú no te puedes perder la formación. Entonces, si tú vienes en octubre o en noviembre o en diciembre y quieres entrar, vale, puedes, pero entonces tienes que pagar el curso completo, porque la formación es completa, ¿vale? Entonces, yo primero empecé a hacer eso, vale, si quieres meterte en diciembre, vale, me parece muy bien, pero si quieres acceder a los vídeos, al material, entonces tienes que pagar el curso completo. Entonces eso me hizo pensar, oye, es que en realidad yo lo que hago es una formación completa. Entonces cambié el modelo el año pasado y dije, en vez de decirles es tanto dinero al mes, lo que voy a decir, el precio de la formación es esta, ¿vale? Y cubre los 11 meses. Fíjate que la mayoría de las academias están hasta junio. Yo estoy hasta el final del proceso, por si me necesitas. Y cubre todo esto y es un único pago. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues usted da derecho a recibir todos los recursos y todas las clases de las que yo hablo, bueno, todos los servicios. Pero luego digo, bueno, yo entiendo que es una cantidad importante. Y entonces, pues te ofrezco que la puedas financiar si quieres. Y entonces, pues establecemos pues unas cuotas de pago mensuales. ¿Mm? Y, pero, entonces, sí que tengo alumnos que pagan una cuota mensual, pero el modelo es de pago único. Y me sorprendió porque a mí cuando me lo estuve en contacto con gente de marketing para ver estas cosas y me recomendaron este modelo y yo veía raro, un opositor que está acostumbrado a pagar todos sus mesecitos su cuota por que le den su plato caliente, pagar una cantidad tan grande al principio lo veo muy complicado. Pues me ha sorprendido porque bastante gente ha entrado ha entrado en el mercado. Tú piensas también que es una cantidad muy grande para alguien que no conoces. Vale, tienes que confiar una cantidad importante en alguien oye, vale, a lo mejor tienes referencias porque alguien te ha hablado de mí, o sea, conoces a algún alumno mío, pero entonces, bueno, ahí viene un poco lo que hablábamos antes de la reunión, de la entrevista, de hablar de los recursos, de hablar también de algún alumno mío, de resultados de alumnos míos de años anteriores, bueno, los testimonios, ¿no? Las referencias y todo esto. Bueno, claro, pero sí que tengo ese modelo de pago único. Y luego también ofrezco un servicio que se llama,
premium, que no me gusta nada eso y tengo que darle una vuelta porque no me acaba de encantar, pero sí que ofrezco más servicios, es decir, más acompañamiento. ¿Vale? Yo te resuelvo todas las dudas por Slack, por chat, pero bueno, tengo un servicio en el que nos vemos todos los meses. Oye, yo te hago unas correcciones, pero entramos en una videollamada y entonces hablamos, tal. Oye, estoy en contacto contigo. Oye, ¿cómo te va el estudio? ¿Ya cómo llevas el repaso? Tal, y tal. Venga, pues vamos a poner esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Entonces, tengo un servicio que no doy más calidad de material ni de recursos, sino que doy más calidad de acompañamiento, por decirlo así. Estoy más encima, más presente y bueno, pues eso, para cualquier cuestión que pueda salir. Y eso pues ayuda a mucha gente también. Mm. Sí, sí, lo tenéis montado también, muy parecido también a mi empresa, ¿no? Lo que yo también llamo premium, en el fondo es un servicio extra, son mentorías, es estar con las personas, ¿no? Y eso, pues claro, vale más. Me gusta mucho la idea de dar el precio cerrado, vender encerrado, que llamo yo, ¿no? De dar ya todo y que paguen, ¿no? Pues tiene mucho más sentido también a nivel. Es decir, que preparas unas oposiciones, como te he dicho, no puedes entrar en la mitad, es decir, unas oposiciones empiezas desde el principio y empiezas hasta el final, ¿no? Y entonces que la gente, pues que vea que esto es un viaje largo y que pague, porque en el fondo es una inversión de su tiempo. Em, Visibilidad y venta. ¿Cómo encuentras a estas personas o cómo te encuentras, Yago? Bien, como llevo muchos años y aquí en Galicia el sector de la lengua extranjera y del francés en concreto es muy pequeño, bueno, pues hay mucho de boca a oreja. Pero antes de llegar a eso, tú fíjate que yo empecé por casualidad, empecé a preparar a gente sin querer, porque me llamó alguien y dijo, oye, que tú has sacado muy buena nota, ¿tú me ayudarías? Vale. Y le fue muy bien y entonces, bueno, puse un anuncio en 1000 anuncios. Vale, esa fue como la primera técnica que tuve yo de captación, que funcionó, ¿eh? Funcionó hasta cierto punto. Pero el gran salto ha sido cuando empecé con una web con SEO. ¿Vale? Mi mujer que tiene una agencia de marketing y hace, bueno, pues eso, páginas web, SEO y todas estas cuestiones, me hizo una página, empezó a poner palabras clave y entonces me llegó muchísima gente a través de la página. Y eso fue un cambio radical, ¿no? La página web y el SEO. Yo no tengo redes sociales, ¿vale? No tengo redes sociales, no tengo ni, pero no es que no las tenga profesionales para captar gente, no las tengo ni personales también, ¿vale? Tengo muchísimo, mi trabajo en el cole, mi trabajo en la oposición, 3 niños, tengo mucho tiempo, no tengo tiempo para perderlo en tontadas ahí, andar haciendo el scrolling para ver a gente moviendo el trasero en Instagram. Entonces, no tengo redes sociales ni personales ni tal. Y y tengo mucha gente. El modelo de negocio, además, ahora se basa en mi tiempo, ¿vale? Lo que estoy vendiendo es que yo estoy dando, no solo dando la clase, sino luego corrigiendo tu material y luego, pues eso, corrigiendo tu material. Es decir, lo que vendo es mi tiempo. Y sí que es cierto que en los últimos años he estado pensando, oye, es que no puedo coger a más gente porque ya no me da más la vida para esto. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo de otra forma? Pues ofrecer una membresía más baja que no ofrezca correcciones. Pero claro, es que el opositor quiere tener esa seguridad. Con esa incertidumbre, y eso no funcionó, por ejemplo. Y estoy pensando ahora en algún producto, como algún libro sobre cómo programar para poder hacerlo para otras áreas o ámbito estatal. Había pensado en algún momento en abrirme a otras comunidades, pero eso es otra vez vender el tiempo y con la complejidad de que cada comunidad tiene sus particularidades, sus cuestiones específicas y eso me volvería loco. Entonces, ahora mismo estoy pensando pues eso, en escribir algún libro para aprender a programar, para utilizar la inteligencia artificial a la hora de elaborar temarios. De técnicas de estudio hay muchos, pero muchos muy malos. También es un sector que está muy trillado. Entonces, bueno, estoy pensando en ello. Tengo varios borradores, varios tal, pero bueno, la verdad es que tengo muy poquito tiempo. Pero sí que es cierto que en el futuro seguramente vaya por ahí, por dejar de vender tanto mi tiempo y ir a algún tipo de producto, pero de calidad, como algún producto bien pensado que reúna, que recoja, pues bueno, mi experiencia de todos estos años enseñando, que creo que es valiosa
y que pueda, pues con ello acceder a un mercado pues un poquito más grande. A mí también tuve hace ya unos años una consultoría con un profesor que preparaba también oposiciones de valenciano. Y le pasaba absolutamente lo mismo que a ti y a mí con el DELE. Y es que la prueba, por ejemplo, de expresión escrita que tenía que escribir no se podía automatizar, no se podía escalar. Es decir, el alumno pues pedía una corrección personalizada del texto, ¿no? Y claro, no había otro remedio que contratar a más personas que pudiesen corregir los textos, porque no había ningún tipo de herramienta tecnológica que permitiese escalar esto. Y ahí era pues ¿no? El culo de botella que nos encontramos, de a ver cómo narices escalamos esto. Pero bueno, como tú dices, hay otras fuentes de ingresos, libros, materiales, se puede hacer diferentes cosas también a De nivel todos modos, de... Sergio, en cuanto a las correcciones, también es cierto que se pueden optimizar. Porque tú fíjate, yo esto lo veo en primaria o con los niños pequeños, que una corrección no sirve absolutamente para nada, una corrección escrita. ¿Vale? Cuando los niños hacen un examen, un texto, lo que sea, te lo dan, tú lo corriges, imagínate, como muy pronto al día siguiente, ¿eh? Ya no te digo 3, 4, 5 días, al día siguiente. Cuando el niño le entregas la corrección, el niño no se acuerda ni de qué le preguntaste, ni de qué respondió, ni entiende qué narices le has puesto tú ahí en rojo. Las correcciones en primaria, tienen que ser al momento. El niño está haciendo el ejercicio de matemáticas, no controla el algoritmo de la división y dices, mira, es que aquí no sé qué. Y esa es la corrección que funciona. Entonces yo pensaba, oye, ¿cómo puedo implementar esto para mis opositores? Porque sí que es cierto que ya son alumnos adultos que pueden entender lo que tú escribas, pero es que a mí leerte el texto te lo tienes que leer, pero escribir y anotar y querer expresar todo lo que tú tienes, todo lo que tú le quieres decir escribiendo es laborioso. Y a mí me llevaba horas y horas. Pues me he pasado las correcciones en vídeo. Entonces ahora me leo tu texto y le doy y hasta ellos lo prefieren, porque he hecho una encuesta, oye, ¿qué prefieres? ¿Que te lo mande por escrito? Prefiero en vídeo porque es más cercano, más no sé qué, más no sé cuál. Tiene su parte buena, ¿no? Es más rápido quizá, pero para mí es más engorroso porque dependo de estar en el estudio de grabación y dependo también, y luego cuando yo quiero ver, oye, ¿dónde está este alumno? ¿Tiene la metodología tal? ¿Qué le he dicho en la metodología tal? Y yo no tengo notas sobre eso, porque solo tengo un vídeo y no me voy a ver tu vídeo, ¿vale? Eso para mí es un inconveniente. Pero bueno, quiero decir que se puede mejorar, incluso algo que es un engorro, se puede mejorar. Hay formas de optimizarlo. Correcciones en diferido, sí, pero tampoco pasas del 1 a 1. Es decir, yo a veces pienso a ver cómo puedo hacer una misma corrección que funcione para 100 estudiantes, ¿no? Es decir, y claro, es imposible, porque con las correcciones son personalizadas en ese sentido. Entonces, lo único ya que hice fue intentar grabarme en vídeos, yo corrigiendo diferentes textos, ¿no? Según un texto que estuviese suspendido, otro que tuviese una banda 2, que fuese un apto justo y luego otro que estuviese muy bien, de 3, ¿no? Y así por lo menos tengo un infoproducto que puedo vender a miles de personas con 3 escalas diferentes, ¿no? Donde se pueda asemejar un poco a lo que ellos hacen, aunque en realidad nunca se pueda asemejar a lo que ellos hacen porque Mm. cada texto y cada alumno es un caso diferente. Pero en este caso ya subes el servicio premium pues mucho más caro, ¿no? El 1 a 1 sería mucho más caro y está justificado en relación al producto base. Pero bueno, oye, que nos quedamos sin tiempo de aquí, Yago, estamos aquí hablando un montón. Vale, nos has hablado de SEO, visibilidad, llegan a tu página web, ahí me imagino que ya pues contactarán contigo, ¿no? Haces esta reunión previa y ya entran dentro del embudo. Efectivamente. Em, vale, pues oye, mira, newsletter, no sé si la estás usando para vender o simplemente haces ya venta directa con el formulario de venta, o sea, con la reunión. La newsletter es reciente, empecé en mayo del año pasado cuando hice la nueva página web. Antes tenía Oposiciones Primaria Online, que es donde capto a través de SEO, y ahora tengo la plataforma donde tengo a mis estudiantes, que es profeyago.com, y empecé en mayo del año pasado con la newsletter. El gancho para que la gente se metiera en la newsletter era el ebook sobre organización del tiempo. Y sí que es cierto que me cuesta mucho escribir emails, ¿vale? Yo también he estado en los cursos del Isra Bravo y de toda esta gente que te hablan del email diario y sí está muy bien, pero yo ahora mismo me matas si tengo que escribir un email diario. Y sí que escribo emails de vez en cuando. Cuando tengo alguna cosa alguna cuestión en mis clases
que abro para gente ajena, pues también escribo. Por ejemplo, hemos tenido este año un taller con una psicóloga que nos dio pautas para manejar el estrés y entonces eso lo abría a toda la gente de mi newsletter, no solo para mis alumnos, sino para más gente. Pero, y sí que escribo a menudo para hablar, pues cuando se abren los plazos o cuando hago alguna cuestión, pero no llevo ese ritmo de email diario. Es algo que me cuesta y que probablemente tendría que implementar. También es cierto que como ahora mi servicio entra la gente en septiembre y hasta el próximo septiembre no va a entrar más gente, no tiene mucho sentido. Pero bueno, es cierto que es algo que tengo que cultivar porque si en algún momento quiero pues vender pues algún libro o algún infoproducto, pues sé que es la forma de estar ahí en la pomada. Sí, esto eso debo tener a los miembros de mi tribu, que si no tienes nada que vender, pues no escribas un email. O sea, el email es para cuando tengas algo que vender. Em, Diego, pues vamos a ir dejándolo aquí, ¿eh? Se nos ha alargado aquí la entrevista, bastante. ¿Dónde te pueden encontrar? Y háblanos un poquito de este ebook que das si la gente se suscribe. Pues mira, me podéis encontrar en oposicionesprimariaonline.com y en profeyago.com y en cualquiera de estas dos páginas os va a aparecer mi ebook. Es un ebook en el que yo hablo de cómo se debería gestionar el tiempo para preparar una oposición. Es el primer paso, ¿vale? Saber de cuánto tiempo dispones y cómo gestionarlo de la mejor forma posible. Entonces ahí explico, pues, bueno, hay gente que tiene mucho tiempo, hay gente que tiene menos tiempo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Llorar por las esquinas? No, bueno, con el tiempo que tienes vamos a sacarle el máximo partido. Y entonces yo explico, pues bueno, qué tareas son, de todas las tareas que tienes que hacer en tu vida, bueno, cuáles no puedes delegar en nadie y cuáles puedes delegar. Pues delégalas y te explico cómo hacerlo. Y del tiempo que tienes, bueno, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Pues venga, el planning, una hoja con un planning. Entonces, te marcas un objetivo y vamos poco a poco. Bueno, pues eso que es el primer paso y que es fundamental, si muchos opositores empezaran por ahí, luego el resto del proceso les sería muchísimo más fácil. ¿Mm? Y eso pues lo podéis encontrar en mi página, metiendo el correo electrónico, os lo podéis descargar. Vale, pues bueno, yo siempre recuerdo al escucha que cada entrevista siempre viene con un artículo de blog, ¿vale? Así que dejaré por ahí el ebook de Yago por si os lo queréis descargar. Muchas gracias, Yago, por pasarte por aquí, por el podcast, por hablarnos un poquillo, ¿no? Pues de un modelo de negocio, de un profesor online que se dedica a esto, ¿no? A preparar a opositores, profes de primaria de francés, ¿eh? Para que veáis que aquí hay espacio de todo. Nos has dado también muchas pistas sobre cómo diferenciarnos del mercado. Se nota que conoces a la competencia, ¿no? Has sabido, pues, posicionarte en un nicho haciendo cosas diferentes, es decir, ofreciendo las cosas diferentes con tu propia filosofía de enseñanza y veo pues que no hay mejor resultado que ver que esto que funciona. Es decir, si un negocio funciona y da dinero, pues significa que esta idea de negocio funciona. Muchas gracias por pasarte por aquí, por el podcast, Yago. Oye, y que tengas mucha suerte y que prepares a muchos más opositores en el futuro. Muchas gracias a ti, Sergio. Un abrazo.